Alfonso, como te había dicho, tengo la oportunidad de conversar con Blanca Varela acerca de una serie de cosas, no solamente acerca de su poesía. Y entre las cosas que hemos conversado, hemos aludido, es el surrealismo y el existencialismo. Y yo te quería pedir si pudieras explicar brevemente lo que significaron estas dos corrientes, aparte por supuesto de hablar un poco de la poesía de Blanca, ¿no? Ajá. Bueno, te felicito. Yo creo que es un privilegio para tu programa conversar extensamente con ella. Considero a Blanca Varela un poeta de una altísima jerarquía, no solo intelectual, emocional, sino artesanal, digamos así. Tiene un lenguaje, un dominio de sus emociones y de aquella especie de distancia que la poesía asume respecto al lector para impactarlo más, ¿no? Tú hablabas del surrealismo y del existencialismo. Yo creo que se había vinculado a esos dos movimientos, incluso Malcolm Martos lo dice en esta antología, de manera un poco errónea, diría yo, porque el surrealismo, tú sabes, trabaja la realidad, deformándola, buscándole otro ángulo, quiere decir, poniéndose a nivel del sueño y oscilando entre lo de freudiano y el marxismo, una serie de cosas así para enriquecer la percepción del otro lado de la realidad de lo que es la literatura, ¿no? Yo diría que eso es un poco en Blanca Varela y que el existencialismo también. Yo creo que el existencialismo de Sartre era totalmente terreno, totalmente social, totalmente humano, es decir, el hombre y su compromiso y su sentido de ausencia y de absurdo frente a la realidad física del poder físico en este mundo. Él no era un teólogo ni un metafísico, era un filósofo realmente casi marxista, casi comunista. Tenía unos grandes debates con el comunismo, pero su pelea era justamente por eso, porque administraba ese compromiso, ese sentido de lo absurdo aquí en la tierra y luchaba por imponer un compromiso, ¿no? En cambio, Blanca Varela, creo, puedo equivocarme, todo acercamiento es totalmente social. Claro. Tiene un conflicto esencial con Dios, es decir, no es una metafísica, no es una trascendentalista, pero considera a Dios uno de los antagonistas mayores de su vida, de su palabra. Entonces pero sin dramatismos, eso es la cosa increíble. Quiero decir, quiero citar dos cosas aquí. Hay maneras de decir, incluso Romualdo ha reconocido que la influencia mayor en la década del 50 ha sido Vallejo, que los de la década del 50 han redescubierto a Vallejo y muchos han asumido eso. Yo no diría que hay una relación directa, estrecha con Vallejo, estilísticamente hablando, pero con su actitud sí. Así como Vallejo pelea con Dios, tienes una rencilla muy profunda con Dios. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, ¿no? Eso mismo. Blanca Varela tiene otro conflicto, pero no en esos mismos términos, en otros términos. Mientras Vallejo enrostra a Dios no haber sido hombre, Blanca Varela considera a Dios a su imagen y semejanza, revertiendo esa imagen. Todo el tono de su poesía es distinto. Y tú sabes que uno de los valores más profundos que la poesía puede entroncar o llevar a una reflexión honda es un conflicto mayor con Dios. Creo que es el mayor conflicto existencial que hay. Pero ese conflicto se resuelve a nivel verbal, no a nivel conceptual. Y la diferencia con Vallejo podría estar ejemplificada en esto que he anotado. Hay en Vallejo y en Blanca Varela un entroncamiento bíblico, o por lo menos... Así es, muchas referencias a lo bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué dice en uno de sus poemas más famosos César Vallejo? Amada, esta noche te has crucificado sobre los maderos curvados de mi beso. ¿Qué dice Blanca Varela? Hundo la mano en la arena y encuentro la vértebra perdida, la extravío al instante. Son dos referencias a Dios, y entonces el lenguaje mismo es distinto. Mientras Vallejo está aludiendo a una gran metáfora cultural fundada en la Biblia y el conocimiento de todos,
y haciendo que las palabras hagan una especie de salto mortal en la metáfora, Blanca Varela no hace metáfora jamás. Es decir, en esto contradice totalmente a Aristóteles. Aristóteles dice que el mayor valor y privilegio del genio poético es la metáfora, la capacidad de hacer paralelismo de verdad entre dos instancias de la realidad y unirlos. Blanca Varela rara vez hace una metáfora, va directamente a la palabra, y su poesía es una cosificación de cada palabra. Es decir, la palabra no va con adjetivos, es un sustantivo al lado de un verbo, y esa especie de soledad de la palabra, despojada de adornos, hace que su referencia real se articule delante de nosotros como un mosaico. Ya no es tan meramente verbal que nosotros vemos, sino que oímos lo que nos está proponiendo con los ojos. Entonces es una especie de, ¿cómo te podría decir?, de viviente conflicto o acercamiento de las palabras, sin que esté sustentado por un concepto cultural.